Madre e hijo fueron echados al río por la discapacidad del bebé. Un apache los salvó y los amó como familia. En las tierras áridas de Nuevo México, donde el río San Juan serpentea entre montañas rojas y cañones profundos, se desarrollaría una historia que mostraría tanto la crueldad más despiadada como la compasión más pura que puede albergar el corazón humano. Era el año 1889, y en el pequeño pueblo de Tierra Blanca, donde las tradiciones se aferraban con más fuerza que las raíces de los mezquites al suelo reseco, vivía Paloma Vázquez, una joven de 19 años cuya belleza había sido eclipsada por una tragedia que ninguna mujer debería enfrentar sola. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas suaves hasta su cintura, y sus ojos color avellana, que una vez brillaron con la inocencia de la juventud, ahora reflejaban un dolor tan profundo que parecía haber echado raíces en su alma. Paloma había llegado a Tierra Blanca 6 meses atrás, huyendo de la vergüenza que había caído sobre su familia en Santa Fe. Embarazada y sin esposo, había sido enviada por su padre a casa de su tía Remedios, una mujer amargada de 55 años que regentaba una pensión en las afueras del pueblo. «Al menos aquí nadie conoce tu vergüenza», le había dicho su padre, don Carlos Vázquez, antes de entregarle 5 pesos y cerrar para siempre las puertas de la casa familiar. Durante su embarazo, Paloma había trabajado incansablemente en la pensión, limpiando habitaciones, lavando ropa, cocinando para los huéspedes, todo mientras soportaba las miradas despectivas de su tía y los comentarios venenosos de las mujeres del pueblo. «Mira la sinvergüenza», susurraban cuando ella pasaba por la plaza principal. «Seguro sedujo a algún hombre casado y por eso la echaron de Santa Fe». La verdad era mucho más dolorosa. Paloma había sido víctima de la violencia de Rodrigo Mendoza, el hijo del alcalde de Santa Fe, quien la había atacado una noche cuando ella regresaba de la iglesia. Pero en una sociedad donde la palabra de un hombre poderoso valía más que la de una joven pobre, nadie había creído su versión de los hechos. Al contrario, ella había sido culpada por provocar al joven con su comportamiento indecente. Cuando llegó el momento del parto, Paloma enfrentó el trabajo más difícil de su vida completamente sola. Su tía Remedios había contratado a doña Esperanza, una partera del pueblo, pero era una mujer dura que veía el sufrimiento de las madres solteras como un castigo divino merecido. «Puja más fuerte, muchacha», le gritaba doña Esperanza sin una pizca de compasión. «Este dolor es lo que mereces por tu pecado. Dios está castigándote por tu inmoralidad». Pero cuando el bebé finalmente nació, después de 18 horas de labor agonizante, un silencio mortal llenó la habitación. Paloma, exhausta y bañada en sudor, extendió los brazos esperando escuchar el llanto de su hijo, pero lo que vio en los ojos de la partera la heló hasta los huesos. «Dios mío», murmuró doña Esperanza, alejándose del bebé como si fuera algo maldito. Este niño no es normal». El pequeño Diego, como Paloma lo había decidido llamar en honor a su abuelo, había nacido con lo que los médicos modernos conocerían como síndrome de Down. Sus rasgos faciales eran diferentes. Sus ojos tenían una forma particular, y cuando intentaba moverse, sus movimientos parecían más lentos y menos coordinados que los de otros bebés. «¿Qué le pasa a mi hijo?», preguntó Paloma con voz temblorosa, tratando de tomar al bebé en sus brazos. «No lo toques», le gritó doña Esperanza, impidiéndoselo. «Este niño está maldito. Es una aberración, un castigo de Dios por tus pecados. No puede vivir en este pueblo». Paloma luchó por sentarse, su corazón materno rugiendo con una fiereza que no sabía que poseía. «Es mi hijo», declaró con voz que temblaba de emoción. «Sin importar cómo sea, es mi hijo y lo amo». Pero la noticia del nacimiento se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Para el mediodía del día siguiente, una multitud se había reunido frente a la pensión de Remedios, liderada por el padre Miguel, el sacerdote local, y don Anastasio Herrera, el alcalde de Tierra Blanca. «No podemos permitir que esta abominación viva entre nosotros», declaró el padre Miguel, su voz resonando con una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Es claramente una señal del descontento divino. La presencia de esta criatura traerá maldiciones sobre todo nuestro pueblo». Don Anastasio asintió gravemente. «Además, será una carga constante para la comunidad. Un niño así nunca podrá trabajar, nunca podrá contribuir a la sociedad. Solo consumirá recursos que necesitamos para nuestras familias normales».
¿Pueden ustedes imaginar el horror de una madre que acaba de dar a luz, escuchando a los líderes de su comunidad hablar de su hijo como si fuera un objeto desechable? ¿Pueden comprender el dolor de quien debe defender el derecho de existir de su propio bebé? Paloma, todavía débil por el parto, se acercó a la ventana cargando a Diego contra su pecho. «¡Es solo un bebé!», suplicó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es inocente. No ha hecho daño a nadie». «Su misma existencia es un daño», replicó el padre Miguel con frialdad. «Es una ofensa a Dios y a la naturaleza. No puede quedarse aquí». «Entonces me iré», declaró Paloma con desesperación. «Nos iremos lejos, donde no molestemos a nadie». «¿Con qué dinero?», preguntó don Anastasio con sarcasmo. «¿Cómo va a mantener a esa criatura defectuosa? ¿Qué trabajo puede hacer una mujer sola con semejante carga?». La multitud murmuró su aprobación. La lógica cruel del alcalde resonaba con la mentalidad pragmática del pueblo. En una comunidad donde la supervivencia dependía del trabajo duro de cada miembro, un niño que no podría contribuir era visto como un lujo que no se podían permitir. Fue entonces cuando Remedios, la tía de Paloma, apareció en la puerta con una expresión que helaba la sangre. Durante días había soportado las miradas de reproche de sus vecinos, había perdido huéspedes en su pensión, había visto cómo su reputación se desmoronaba por asociación con su sobrina. «He tomado una decisión», anunció con voz que no temblaba. «No puedo seguir manteniéndolas aquí. Mi negocio se está arruinando y no puedo arriesgar mi sustento por esto». Paloma sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Tía, por favor, es tu sangre, es tu sobrino nieto». «Ese niño no es mi sangre», replicó Remedios con una crueldad que cortaba como navaja. «Es una maldición que ha caído sobre nuestra familia por tus pecados. No voy a cargar con las consecuencias de tus errores». El alcalde intercambió una mirada significativa con el sacerdote. «Hay una solución», dijo lentamente, como si acabara de tener una inspiración divina. «El río San Juan está crecido por las lluvias de la montaña. Es un acto de misericordia liberarlos de una vida de sufrimiento». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Paloma comprendió inmediatamente lo que estaban sugiriendo, pero su mente se negaba a aceptar tal crueldad. «No», susurró, abrazando más fuerte a Diego. «No pueden estar hablando en serio». «Es la única solución humanitaria», insistió el padre Miguel. «El niño nunca tendrá una vida normal, y tú nunca podrás cuidarlo apropiadamente. Es mejor terminar con este sufrimiento ahora, antes de que se prolongue». La multitud comenzó a murmurar su aprobación. La idea de deshacerse del problema de manera que pudiera ser justificada como misericordia apelaba a su conciencia colectiva. No era asesinato, se decían a sí mismos, era liberación. «Dios reconocerá sus almas puras», añadió el sacerdote con hipocresía santurrona. «La inocencia del niño será recompensada en el cielo, y tú serás perdonada por tus pecados a través de este sacrificio». Paloma retrocedió hacia el interior de la casa, pero ya era demasiado tarde. Varios hombres del pueblo se adelantaron siguiendo las órdenes silenciosas del alcalde. Entre ellos estaba Joaquín Herrera, el hermano del alcalde, y Pedro Salinas, el herrero del pueblo. Hombres que habían conocido a Paloma durante sus meses en Tierra Blanca, pero que ahora la miraban como si fuera una extraña peligrosa. «Hazlo rápido», murmuró don Anastasio, «y que parezca un accidente. Que se sepa que la muchacha, trastornada por el parto, se arrojó al río con su hijo en un momento de locura». «¡No!», gritó Paloma cuando las manos rudas la agarraron. «Por favor, no nos hagan daño. Prometo que nos iremos. Nunca volverán a vernos». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los hombres la arrastraron fuera de la casa mientras Diego lloraba en sus brazos, como si el bebé pudiera sentir el peligro que lo rodeaba. Remedios cerró la puerta de su casa y corrió las cortinas. No quería ver lo que iba a pasar. El padre Miguel comenzó a murmurar oraciones como si eso pudiera limpiar la mancha de lo que estaban a punto de hacer. El alcalde se alejó, lavándose las manos de la responsabilidad directa mientras sus subordinados llevaban a cabo sus órdenes implícitas. El río San Juan corría con fuerza inusual esa tarde.
Las lluvias recientes en las montañas habían hinchado sus aguas hasta convertirlo en una corriente poderosa y mortal. El sonido del agua rugiente llenó el aire mientras los hombres llevaron a Paloma y Diego hasta la orilla rocosa. «Por favor», suplicó Paloma por última vez, mirando directamente a los ojos de cada hombre. «¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden matar a un bebé inocente?» «No estamos matando a nadie», murmuró Joaquín, sin poder sostener su mirada. Estamos liberándolos de una vida miserable». Fueron las últimas palabras que Paloma escuchó antes de sentir las manos empujándola hacia el agua helada. Su último pensamiento consciente antes de que las aguas turbulentas se cerraran sobre ella fue proteger a Diego, mantener su cabecita fuera del agua el mayor tiempo posible. El río se los tragó sin ceremonia, sus cuerpos desapareciendo en las aguas oscuras mientras los hombres del pueblo permanecían en la orilla observando cómo la corriente borraba toda evidencia de su crimen. Pero los espíritus del río tenían otros planes. A 3 millas río abajo, donde las aguas se calmaban en un remanso natural rodeado de sauces llorones, Takoda había establecido su campamento temporal. Era un apache de 32 años, alto y fuerte, con piel bronceada por años de vida bajo el sol del desierto y ojos oscuros que reflejaban la sabiduría de quien había visto tanto la belleza como la crueldad del mundo. Takoda no estaba allí por casualidad. Era un explorador de la tribu del Águila Blanca, enviado para evaluar las rutas de agua y caza en la región. Pero más importante, era conocido entre su pueblo como un hombre con dones especiales, alguien que podía sentir cuando los espíritus trataban de comunicarse con el mundo de los vivos. Esa tarde, mientras preparaba su comida junto al río, sintió una inquietud extraña, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los pájaros habían dejado de cantar, y el aire mismo parecía espesar con una energía negativa que lo puso inmediatamente en alerta. Fue entonces cuando los vio, 2 figuras en el agua, una mujer que luchaba desesperadamente por mantener a flote a un bebé mientras la corriente los arrastraba hacia él. Sin dudarlo un segundo, Takoda se arrojó al río. Sus años de vida apache lo habían convertido en un nadador excepcional, capaz de moverse a través de corrientes que habrían ahogado a hombres menos experimentados. Luchó contra el agua furiosa, extendiendo sus brazos hacia la mujer que se hundía. «¡Agárrate a mí!», gritó en español, alcanzándola justo cuando parecía que perdería la conciencia. Con fuerza sobrehumana logró arrastrar a Paloma y Diego hacia la orilla, donde colapsaron en la arena húmeda, tosiendo agua y luchando por respirar. El bebé lloraba con pulmones poderosos, una señal de que había sobrevivido a la terrible experiencia. Por varios minutos, Takoda trabajó para revivirlos completamente, aplicando técnicas de curación apache que había aprendido de los chamanes de su tribu. Presionó el pecho de Paloma para expulsar el agua de sus pulmones y cuidadosamente examinó al bebé para asegurarse de que no hubiera sufrido daños graves. Cuando Paloma finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro noble y preocupado de un hombre apache inclinado sobre ella. Por un momento, el terror la invadió. Había escuchado historias terribles sobre los apaches, sobre su ferocidad en la guerra, su crueldad con los prisioneros. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Takoda, vio algo completamente inesperado: compasión pura, preocupación genuina y una gentileza que ningún hombre blanco le había mostrado jamás. «Tu bebé está bien», fueron las primeras palabras que él le dijo, entregándole cuidadosamente a Diego. «Ambos van a sobrevivir». Paloma tomó a su hijo contra su pecho, sintiendo su calor, escuchando su respiración regular. El milagro de estar vivos cuando habían estado tan cerca de la muerte la abrumó completamente. «Gracias», murmuró con voz ronca. «Gracias por salvarnos». Takoda estudió su rostro, leyendo en él una historia de sufrimiento que reconocía demasiado bien. «¿Quién las tiró al río?», preguntó directamente, sin rodeos. La pregunta simple abrió las compuertas de dolor de Paloma. Entre lágrimas y sollozos, le contó toda la historia. El nacimiento de Diego, la reacción del pueblo, la decisión cruel de deshacerse de ellos como si fueran basura. Takoda escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Como apache, había experimentado la crueldad de los blancos en muchas formas, pero esto superaba incluso su experiencia previa con la maldad humana. «Tu pueblo está enfermo del alma», dijo finalmente, con una tristeza profunda en su voz.
Han perdido la conexión con lo sagrado de la vida. Fue entonces cuando Takoda miró realmente a Diego por primera vez, examinando los rasgos que habían causado tanto horror en Tierra Blanca. Lo que vio lo dejó sin aliento, no de repulsión, sino de reconocimiento. En la cultura apache, los niños nacidos con diferencias como las de Diego no eran vistos como maldiciones, sino como bendiciones especiales. Se creía que poseían una conexión única con el mundo de los espíritus, que tenían dones que los normales no podían comprender. «Este niño», murmuró Takoda con reverencia, tocando suavemente la mejilla de Diego. «Este niño lleva las marcas de los ancestros. En mi tribu sería honrado como un emisario de los espíritus». ¿Pueden ustedes imaginar el shock y la gratitud de una madre que había escuchado a su hijo llamado Abominación, ahora oyéndolo describir como una bendición sagrada? Paloma lo miró con ojos llenos de lágrimas frescas, pero esta vez de alivio y esperanza. ¿De verdad crees eso? No lo creo, lo sé, respondió Takoda con certeza absoluta. Los espíritus me han hablado desde que era niño. Puedo sentir la energía especial que rodea a tu hijo. Es un regalo para cualquiera que tenga la sabiduría de ver. Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Takoda cuidó de Paloma y Diego, con una paciencia y gentileza que la dejaron completamente desconcertada. Les proporcionó comida, mantas secas, medicinas herbales para prevenir enfermedad por la inmersión en el agua fría. Más importante aún, les dio algo que habían perdido completamente: dignidad y respeto. ¿Qué harán ahora?, preguntó cuando Paloma se hubo recuperado lo suficiente para hablar coherentemente. No pueden regresar a ese pueblo. Los matarían si supieran que sobrevivieron. La realidad de su situación golpeó a Paloma como una avalancha. No tenían dinero, no tenían hogar, no tenían familia que los quisiera. Eran fugitivos de su propia gente, condenados a vagar sin destino. No lo sé, admitió con honestidad brutal. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, y Diego necesita cuidados especiales que no sé cómo proporcionarle. Takoda meditó durante un largo momento, observando cómo Diego dormía pacíficamente en los brazos de su madre. El bebé parecía extrañamente tranquilo para alguien que había pasado por una experiencia tan traumática, como si supiera instintivamente que ahora estaba seguro. «Hay un lugar», dijo finalmente, «donde pueden vivir en paz, donde Diego será valorado por lo que es, no juzgado por lo que no es». «¿Dónde?», preguntó Paloma con el corazón acelerándose de esperanza. «Mi tribu, las montañas sagradas donde mi pueblo ha vivido durante generaciones. Allí, los niños especiales como Diego son criados con amor y respeto, enseñados a desarrollar sus dones únicos». La propuesta era audaz, incluso peligrosa. Una mujer mexicana viviendo entre apaches era algo casi inaudito. Pero las alternativas eran pocas y desalentadoras. «¿Me aceptarían?», preguntó Paloma. «¿Aceptarían a una mujer blanca en su tribu? Si yo hablo por ti, si explico cómo llegaste a nosotros, si demuestro que el Gran Espíritu nos puso en el camino de los demás por una razón, entonces sí», respondió Takoda con confianza. «Pero debes entender que será una vida completamente diferente a todo lo que has conocido». Paloma miró a Diego, durmiendo inocentemente en sus brazos, completamente ajeno a las decisiones monumentales que se estaban tomando sobre su futuro. Pensó en la vida que les esperaba si trataban de sobrevivir solos: pobreza, rechazo, el constante temor de ser descubiertas por los hombres de Tierra Blanca. ¿Tú nos protegerías?», preguntó con voz pequeña. «Con mi vida», respondió Takoda sin vacilar. «Desde el momento en que los saqué del río, se convirtieron en mi responsabilidad. No permitiré que nadie los lastime nunca más». Sus palabras llevaban el peso de un juramento sagrado, y Paloma sintió que podía confiar en él completamente. «Entonces acepto», decidió. «Pero necesitas saber algo sobre mí. Diego no fue concebido en amor. Su padre me forzó. Llevo esa vergüenza conmigo». Takoda la estudió con ojos que parecían ver directamente en su alma. «En mi cultura, una mujer que sobrevive a tal violencia no lleva vergüenza, lleva honor. Ha mostrado la fuerza del espíritu guerrero. Y un niño concebido en violencia que nace con dones especiales ha transformado algo malo en algo sagrado». Sus palabras liberaron algo en el corazón de Paloma que había estado encadenado desde el día que Rodrigo Mendoza la atacó. Por primera vez en más de un año,
Se sintió limpia, valiosa, digna de respeto. El viaje hacia las montañas sagradas tomó 5 días, durante los cuales Takoda demostró ser no solo un protector, sino un maestro paciente. Le enseñó a Paloma cómo reconocer plantas comestibles, cómo encontrar agua en el desierto, cómo leer las señales del tiempo en las nubes y el viento. Más importante, le enseñó sobre la cultura apache, sobre las tradiciones que gobernarían su nueva vida. Le habló sobre el respeto por la naturaleza, sobre la importancia de la comunidad, sobre cómo los niños especiales como Diego eran considerados mensajeros de los ancestros. Durante el camino, Diego parecía florecer bajo la atención de Takoda. El apache tenía una manera especial de interactuar con el bebé, hablándole en voz baja en su lengua nativa, cantándole canciones de cuna tradicionales que parecían calmarlo instantáneamente. «Está respondiendo a las vibraciones espirituales», explicó Takoda cuando Paloma comentó sobre la tranquilidad inusual de Diego. «Los niños como él están más sintonizados con las energías que rodean a las personas. Puede sentir que estoy aquí para protegerlos». Cuando finalmente llegaron a las tierras de la tribu del Águila Blanca, Paloma se quedó sin aliento. Las montañas se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo, cubiertas de pinos y aspen que susurraban secretos antiguos en el viento. Arroyos cristalinos serpenteaban entre praderas verdes donde pasían caballos magníficos, y el aire mismo parecía más puro, cargado de una energía espiritual que podía sentirse físicamente. El poblado consistía en tipis tradicionales dispuestos en círculos concéntricos, con una estructura central más grande que servía como lugar de reunión y ceremonia. Los habitantes se detuvieron en sus actividades para observar la llegada de Takoda con su carga inusual. La primera persona en acercarse fue una mujer mayor de rostro noble y ojos sabios, claramente alguien de gran autoridad en la tribu. Llevaba ropas ceremoniales adornadas con cuentas y plumas, y cuando habló, fue con la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Takoda», dijo en apache, «has traído visitantes interesantes». «Abuela Ayana», respondió él con profundo respeto. «He traído refugiados que necesitan nuestra protección. Esta mujer y su hijo fueron arrojados al río por su propio pueblo. Los espíritus me guiaron para salvarlos». La anciana se acercó para examinar a Paloma y Diego. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente la situación, leyendo la historia de sufrimiento en el rostro de la joven madre y reconociendo inmediatamente la naturaleza especial del bebé. «Ah», murmuró con comprensión, «un niño bendecido por los ancestros, y una madre que ha sufrido la crueldad de los corazones ciegos». Se dirigió directamente a Paloma en español, sorprendiéndola con su fluidez. «Hija, has llegado al lugar donde tu hijo será valorado como merece. Aquí, los niños especiales son considerados regalos de los espíritus». Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de meses de rechazo y crueldad, encontrar aceptación inmediata era abrumador. «Gracias», murmuró. «No sé cómo pagarles por su bondad». «Tu presencia aquí ya es pago suficiente», respondió Ayana sabiamente. «Los espíritus no traen a las personas a nosotros sin razón. Aprenderemos de ti tanto como tú aprenderás de nosotros». Los días siguientes fueron como despertar de una pesadilla hacia un sueño hermoso. Paloma fue instalada en un tipí cómodo cerca del de Takoda, donde podía tener privacidad para cuidar a Diego, mientras se adaptaba gradualmente a su nueva vida. Las mujeres de la tribu la recibieron con curiosidad inicial, que rápidamente se transformó en aceptación cálida, especialmente las madres, quienes reconocieron instintivamente el amor universal que une a todas las mujeres que han dado vida. Itzel, una mujer joven con 2 hijos pequeños, se convirtió en su primera amiga verdadera. «Todas las madres entendemos el miedo de perder un hijo», le dijo mientras le enseñaba a preparar comidas tradicionales apache. «Pero aquí, tu hijo estará rodeado de amor y protección». Lo más hermoso de todo era ver cómo Diego respondía al ambiente de aceptación. El bebé, que había estado inquieto y difícil de consolar en el mundo de los blancos, se volvió tranquilo y alerta en el poblado apache. Parecía fascinado por los sonidos y ritmos de esta nueva cultura, y sus ojos seguían con interés los movimientos de los otros niños. El chamán de la tribu, un anciano llamado Nalnish, mostró especial interés en Diego. Después de examinarlo cuidadosamente,
anunció su veredicto ante la tribu reunida. «Este niño lleva las marcas de los mensajeros espirituales», declaró con autoridad ceremonial. «Sus ojos ven más allá del mundo físico, hacia los reinos de los ancestros. Será un puente entre los mundos, un intérprete de las voces que otros no pueden escuchar». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de respeto y admiración. Lo que en Tierra Blanca había sido visto como defecto, aquí era reconocido como don divino. Durante las siguientes semanas, Paloma experimentó una transformación gradual pero profunda. La mujer aterrorizada y humillada que había sido arrojada al río se convirtió lentamente en alguien más fuerte, más segura, más completa. Aprendió el idioma apache, las tradiciones culinarias, las técnicas de artesanía, pero más importante, aprendió una nueva manera de ver la vida, una filosofía que valoraba la armonía con la naturaleza y el respeto por todas las formas de existencia. Su relación con Takoda también evolucionó durante este tiempo. Lo que había comenzado como gratitud de refugiado hacia Salvador se desarrolló gradualmente en algo más profundo y significativo. Takoda demostraba una paciencia infinita con Diego, dedicando horas cada día a interactuar con él, cantándole canciones apache, enseñándole a responder a diferentes sonidos y texturas. Era evidente que había desarrollado un amor genuino por el niño, viéndolo no como la carga que otros habían considerado, sino como el regalo que realmente era. Una noche, 3 meses después de su llegada, Paloma y Takoda se sentaron junto al fuego fuera de su tipi, observando cómo Diego dormía pacíficamente en una cuna apache decorada con símbolos protectores. «¿Alguna vez te arrepientas de habernos salvado?», preguntó Paloma, una pregunta que había estado en su corazón durante semanas. Takoda se volvió hacia ella con ojos que brillaban a la luz del fuego. «Salvarte a ti y a Diego no fue una decisión», respondió sinceramente. «Fue un llamado de los espíritus. Desde el momento en que los vi en el agua, supe que nuestros destinos estaban entrelazados». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que he estado buscándolos toda mi vida, sin saberlo. Mi alma estaba incompleta esperando a la familia que los espíritus tenían destinada para mí». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Paloma. Durante meses había sentido una conexión creciente con este hombre noble que había arriesgado su vida por extraños. Pero había temido expresar sus sentimientos, creyendo que tal vez él actuaba solo por compasión. «¿Takoda?», murmuró. «Yo también he sentido esa conexión, pero tenía miedo de que fuera solo gratitud de mi parte o obligación de la tuya». «No es ni gratitud ni obligación», respondió él, acercándose hasta tocar suavemente su rostro. «Es amor. Amor por la mujer valiente que protegió a su hijo contra todo pronóstico. Amor por la madre que transformó una tragedia en bendición. Amor por el alma hermosa que ha traído luz a mi vida». El beso que compartieron fue suave, reverente, cargado de promesas para el futuro. Cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado algo que había estado perdido. Una familia completa, basada no en la casualidad del nacimiento, sino en la elección consciente de amarse mutuamente. 6 meses después, la tribu del Águila Blanca celebró una ceremonia que sería recordada durante generaciones, bajo la luna llena que Takoda consideraba propicia para nuevos comienzos. Él y Paloma se unieron en matrimonio, según las tradiciones ancestrales apache, con Diego como testigo silencioso de la creación de su nueva familia. La ceremonia combinó elementos sagrados que honraban tanto el pasado como el futuro, intercambiaron votos en español y apache, compartieron el agua sagrada de los manantiales de montaña y se ataron las manos con cordones tejidos por las ancianas de la tribu, simbolizando la unión de sus destinos. Diego, ahora de 9 meses y comenzando a mostrar signos de los dones especiales que Naalnish había predicho, gorjeaba felizmente en los brazos de la abuela Ayana durante la ceremonia. El bebé había desarrollado una capacidad inusual para calmar a otros niños cuando lloraban, simplemente tocándolos con sus pequeñas manos, como si pudiera transmitir paz a través del contacto físico. Los años que siguieron fueron de prosperidad y crecimiento tanto para la familia como para la tribu.
Paloma se había convertido en una maestra valiosa, enseñando a las mujeres apaches técnicas de costura y cocina que había aprendido en el mundo mexicano, mientras absorbía de ellas conocimientos sobre medicina herbal y crianza de niños. Su segunda hija nació 2 años después, una niña perfectamente sana que recibió el nombre de Itzel, que significaba estrella en maya, pero había sido adoptado por los apaches para honrar la luz que Paloma había traído a sus vidas. Itzel mostró desde temprano una inteligencia aguda y una capacidad natural para servir como intérprete entre su hermano Diego y el mundo exterior, entendiendo instintivamente sus necesidades y deseos. Diego, ahora un niño de 5 años, había florecido de maneras que habrían sido imposibles en el mundo que los había rechazado. Aunque su desarrollo físico era más lento que el de otros niños, había desarrollado habilidades que asombraban a toda la tribu. Podía predecir cambios en el clima días antes de que ocurrieran, encontraba objetos perdidos con una precisión inexplicable y tenía una capacidad especial para comunicarse con los animales salvajes. Es el don de los mensajeros espirituales, explicaba Naalnish a los visitantes de otras tribus que venían específicamente para conocer al niño sagrado de los Águila Blanca. Ve patrones en el mundo que otros no pueden percibir. La fama de Diego se extendió por todas las tribus apache de la región. Padres con niños especiales viajaban grandes distancias para pedir consejo a Paloma sobre cómo criar a sus hijos con amor y aceptación. Su historia se había convertido en leyenda. La madre que había preferido la muerte antes que abandonar a su hijo diferente, rescatada por un guerrero que vio bendición donde otros vieron maldición. Takoda se había establecido como uno de los líderes más respetados de la tribu, conocido no solo por su valor en la batalla, sino por su sabiduría en tiempos de paz. Su decisión de salvar a Paloma y Diego había demostrado el tipo de juicio y compasión que los líderes verdaderos deben poseer. Una tarde de primavera, cuando Diego tenía 7 años, llegaron noticias que pusieron a prueba la paz que habían construido. Un comerciante mexicano que había llegado al territorio apache con mercancías para intercambiar trajo rumores del mundo exterior que hizo que el corazón de Paloma se llenara tanto de terror como de curiosidad. «Han estado preguntando por ustedes en Tierra Blanca», le dijo el comerciante a Takoda en privado. «Alguien importante está investigando lo que pasó con una mujer y su bebé que desaparecieron en el río hace años». Takoda sintió una tensión familiar llenando su pecho. ¿Quién pregunta? Un sacerdote nuevo, llegado de la Ciudad de México. Dice que está investigando alegatos de asesinato en los pueblos fronterizos. Parece que alguien finalmente confesó lo que realmente pasó esa noche en el río. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Si las autoridades descubrían que Paloma y Diego habían sobrevivido, podrían tratar de reclamarlos, especialmente si el nuevo sacerdote estaba investigando crímenes pasados. Esa noche, Takoda le contó a Paloma sobre la conversación con el comerciante. Esperaba verla aterrorizada, pero en lugar de eso, encontró una serenidad que lo sorprendió. «No tengo miedo», dijo ella con calma, observando a Diego y a Itzel jugar junto al fuego. «He encontrado mi hogar verdadero, mi familia verdadera. Nadie puede quitarme eso». «Pero podrían tratar de llevarte de vuelta por la fuerza», insistió Takoda. «Podrían decir que tienes que enfrentar justicia por el pasado». Paloma se volvió hacia él con ojos que brillaban con una determinación férrea. «Entonces que vengan», declaró, «que vean lo que su crueldad casi destruyó y lo que tu amor logró salvar. Que vean cómo un niño que ellos llamaron abominación se ha convertido en una bendición para toda una tribu». Su valentía inspiró a Takoda, recordándole por qué se había enamorado de ella en primer lugar. No solo era la mujer que había protegido a su hijo contra todas las probabilidades, sino alguien que había encontrado fuerza en la adversidad y sabiduría en el sufrimiento. 2 semanas después, sus temores se materializaron cuando un pequeño grupo llegó al territorio apache. Incluía al nuevo sacerdote, Padre Antonio, un hombre joven con ojos compasivos que contrastaban marcadamente con el fanatismo cruel del Padre Miguel. También venía un oficial del gobierno mexicano y, para sorpresa de Paloma, Remedios, su antigua tía. «Hemos venido a investigar lo que realmente pasó con Paloma Vázquez y su hijo», anunció el Padre Antonio cuando fue llevado ante los líderes de la tribu. «Tenemos razón para creer que fueron víctimas de un crimen terrible,
no de un accidente como se reportó oficialmente. La abuela Ayana, ahora en el papel de negociadora principal, los recibió con dignidad formal. Si buscan a los que fueron arrojados al río por su propia gente, los han encontrado. Viven entre nosotros como familia, rescatados de la crueldad por un corazón compasivo. Cuando Paloma apareció, cargando a Itzel y con Diego caminando a su lado, el silencio fue profundo. La mujer que había sido arrojada al río como basura había sido transformada en una matrona apache respetada, radiante de salud y dignidad. Pero fue Diego quien realmente impactó a los visitantes. El niño de 7 años caminaba con confianza tranquila, sus ojos especiales brillando con inteligencia y paz. No había rastro de la abominación que habían esperado encontrar, sino un niño claramente amado y valorado. «¡Dios mío!», murmuró Remedios, llevándose las manos al pecho. «Paloma, estás viva. ¿Y el niño?». «El niño está próspero», interrumpió Paloma con voz firme, como habría prosperado desde el principio si hubiera sido recibido con amor en lugar de odio. El padre Antonio se acercó lentamente a Diego, quien lo observó sin miedo, pero con curiosidad natural. «¿Hijo?», dijo suavemente. «¿Eres feliz aquí?». Diego asintió solemnemente. Después se volvió hacia Takoda y extendió los brazos para ser levantado. «Papá», dijo claramente, usando la palabra apache para padre. El gesto simple, pero profundo, comunicó más que 1000 palabras. Este niño, que había sido rechazado por su pueblo natal, había encontrado un padre que lo amaba incondicionalmente. «Hemos venido a ofrecerte justicia», le dijo el oficial del gobierno a Paloma. «Los hombres responsables de arrojarte al río han sido arrestados. Puedes regresar a México con protección completa del gobierno». «¿Y después qué?», preguntó Paloma. «¿Diego sería aceptado en su mundo? ¿Sería amado y valorado como lo es aquí?». El silencio incómodo fue respuesta suficiente. «Entonces mi respuesta es no», declaró Paloma con firmeza. «He encontrado mi hogar, mi familia, mi propósito. Diego ha encontrado un lugar donde sus dones son reconocidos como bendiciones. ¿Por qué regresaríamos a un mundo que nos quiso muertos?». Remedios se adelantó con lágrimas en los ojos. «Paloma, perdóname. Fui cobarde, cruel. Permití que el miedo y la ignorancia me controlaran». «Ya te he perdonado, tía», respondió Paloma con gentileza genuina. «Pero el perdón no significa que debamos regresar al pasado. Hemos construido algo hermoso aquí, algo que no voy a abandonar». El padre Antonio observó la interacción con ojos de alguien que reconocía la gracia verdadera cuando la veía. «Puedo ver que han encontrado paz aquí», admitió, «y que el niño está claramente amado. Tal vez la justicia verdadera no sea llevarlos de vuelta, sino asegurar que nadie más trate de separarlos de la familia que han elegido». Después de 3 días de conversaciones, los visitantes se marcharon con un acuerdo único en su tipo. El gobierno mexicano reconocería oficialmente a Paloma como ciudadana libre que había elegido vivir entre los apaches, protegida por tratados internacionales. Los hombres responsables de arrojarla al río enfrentarían justicia, pero ella no sería obligada a testificar si no lo deseaba. Más importante, Diego sería oficialmente reconocido como hijo adoptivo de Takoda, con todos los derechos y protecciones que eso implicaba, tanto bajo la ley apache como la mexicana. 10 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor del territorio de la tribu del Águila Blanca, Paloma contemplaba el atardecer desde el porche de una casa más grande que habían construido para acomodar a su familia en crecimiento. Diego, ahora de 17 años, había desarrollado sus dones hasta convertirse en uno de los curanderos más respetados de toda la región apache. Su capacidad para diagnosticar enfermedades mediante el tacto, su habilidad para calmar animales salvajes y su don para predecir eventos naturales lo habían hecho famoso entre múltiples tribus. Itzel, de 15 años, servía como embajadora cultural viajando entre comunidades apaches y mexicanas para facilitar comercio y entendimiento mutuo. Su fluidez en múltiples idiomas y su comprensión profunda de ambas culturas la habían convertido en una figura clave en las negociaciones de paz. Sus otros 3 hijos, nacidos de su unión con Takoda, corrían por el patio jugando con niños tanto apaches como mexicanos que habían venido a vivir en la comunidad multicultural que su historia había inspirado. ¿Alguna vez te arrepientes?,
preguntó Takoda, sentándose a su lado como había hecho miles de veces a lo largo de los años. ¿De qué podría arrepentirme?, respondió Paloma, recostándose contra su hombro. ¿De haber encontrado el amor verdadero? ¿De haber visto a Diego convertirse en el hombre extraordinario que siempre estuvo destinado a ser? ¿De haber construido una familia basada en aceptación en lugar de juicio? En la distancia, Diego caminaba lentamente hacia la casa, regresando de una sesión de curación con un niño de una tribu visitante. Su paso era medido pero confiado, y llevaba en su rostro la serenidad de alguien que conoce su lugar en el mundo. «Mamá, papá», lo saludó en apache, usando los títulos que había elegido conscientemente años atrás. El niño navajo se ha recuperado completamente. Sus padres quieren establecer un intercambio regular de medicinas entre nuestras tribus. Paloma sintió su corazón hincharse de orgullo. Este hijo, que había sido arrojado al río como basura, ahora sanaba niños y construía puentes entre pueblos. «Los espíritus trabajan de maneras misteriosas», murmuró Takoda, observando cómo Diego se unía a sus hermanos menores en sus juegos. «Lo que los corazones ignorantes ven como maldición, la sabiduría reconoce como bendición». Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego para la comida ceremonial que marcaba el final de cada día, Paloma reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde la orilla mortal del río San Juan hasta este hogar lleno de amor y propósito. Diego, ahora un joven sabio, cuya diferencia había sido transformada en don, lideró la oración de gratitud que había aprendido de los ancianos de la tribu. Sus palabras, pronunciadas en una mezcla de apache y español que simbolizaba la fusión de culturas en su familia, llegaron al corazón de todos los presentes. «Damos gracias por las aguas que nos trajeron juntos», dijo con voz clara y fuerte, «por los corazones que vieron bendición donde otros vieron carga, por la familia que se construye no con sangre, sino con elección, y por la sabiduría de saber que cada alma tiene valor, cada vida tiene propósito, cada diferencia es un regalo esperando ser comprendido». La historia de la madre y el hijo que fueron echados al río por la discapacidad del bebé, solo para ser rescatados y amados por un apache que vio la bendición que portaban, se convirtió en leyenda en toda la región. Se contaba como prueba de que la verdadera familia se define por amor y aceptación, de que las diferencias deben ser celebradas en lugar de temidas, y de que a veces los actos de crueldad más terribles pueden ser transformados por la compasión en bendiciones inesperadas. Y en las noches estrelladas del desierto, cuando el viento susurraba a través de las montañas sagradas y los coyotes cantaban sus canciones ancestrales, se podía escuchar el eco de una historia que había demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia verdadera trasciende la sangre, y que los dones más preciosos a menudo vienen envueltos en formas que el mundo no está listo para entender.